sol luminoso, poderoso, talentoso. Esa cría soy yo, hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Américo a mí me dicen, porque vivo a las alturas, la la la, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los padres de santo, la la la. Cultivaron, dicen, cultivaron, dicen. Como dice el tengo un mundo ultraterreno más allá del universo que te quiero mostrar. Nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma no se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. Américo a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Continente americano, no seas tan inconsciente con tu fe ancestral. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo. Américo a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol, y muy cerca del sol, casi al lado del sol. Dios lo bendiga. Buenas noches. Bueno, ahí estábamos con Joe Vasconcelos en esta introducción a nuestro conversatorio de hoy día, organizado por Eje Sindical Constituyente, una plataforma para la reflexión, para la discusión, para el debate, para soñar con una carta fundamental distinta, más digna para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Y tenemos dos invitados muy especiales que voy a pasar de inmediato a presentar. Don Fabián Aedo, ¿no es cierto?, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores y me imagino trabajadoras, ¿no es cierto?, portuarias de Chile. Fabián, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Y también al abogado laboralista, don Jorge Peña, a quien también agradecemos la gentileza, el tiempo, ¿no es cierto?, para compartir esta experiencia, estos conocimientos que ustedes tienen respecto a su trabajo y al desarrollo también de algunas materias que vamos a revisar en el transcurso de hoy día. Así que, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy contento de estar acá. Bueno, Fabián y Jorge, uno de los temas que nos convoca es la libertad sindical y para eso yo voy a ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder ponerlo en pantalla. Vamos a compartir, a ver si se puede. No sé si lo están viendo. Sí, sí. Sí, perfecto. Aquí aparecen dos artículos que son fundamentales en esta declaración de eje sindical constituyente, que es el derecho a negociación colectiva y la titularidad sindical. Y en este sentido, solo tenemos que decir que las organizaciones sindicales, tanto del sector público y privado, tanto a nivel de servicio o empresa, como de niveles supraempresa, como de ámbito territorial, de la rama, actividad, núcleo empresarial o grupo económico, tendrán derecho a negociar colectivamente remuneraciones, beneficios y condiciones comunes de trabajo. Y esto es un elemento, ¿no es cierto?, que está en nuestra carta fundamental que hemos declarado como eje sindical a la ciudadanía. Pero esta es la posibilidad. ¿Qué es lo que sucede en la realidad de Jorge? Bueno, Jaime, hoy nos rige la Constitución de 1980, como bien sabemos, pensada, engendrada, aprobada y puesta en vigencia en plena dictadura. Y a partir de esa construcción hemos mantenido un sistema que se denomina un sistema de derechos desde la óptica liberal, en el sentido que el artículo 19 de la Constitución, en los numerandos que corresponde, separa una suerte de reconocimiento a la libertad sindical y unas referencias, ni siquiera el establecimiento de derechos en el caso de la negociación colectiva y menos de la huelga, que simplemente la regula en sentido negativo. Esta situación obedece a una mirada ideológica muy potente, muy identificada con una vertiente que se denomina neoliberalismo y que en definitiva lo que hizo fue separar los tres aspectos que constituyen la libertad sindical en el régimen OIT, en el régimen de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando uno habla del régimen OIT, de lo que está hablando es de los países signatarios del acuerdo del tratado y que da lugar a la organización y posteriormente a su institucionalidad y el conjunto de convenios, recomendaciones y otro tipo de instrumentos que ha emitido, y que con lo cual genera una suerte de lógica laboral en el sistema occidental, preferentemente del mundo capitalista. Y este sistema reconoce, ya desde, bien sabemos, el Tratado de Versalles, cuando se termina la Primera Guerra Mundial y las potencias que vencen se dan cuenta que uno de los puntos que tienen que regular es este, y crean en ese mismo tratado, en una parte de ese tratado, la institucionalidad de lo que iba a ser el derecho laboral moderno. Bueno, esa institucionalidad está quebrantada en la Constitución chilena por cuanto ha sufrido una fragmentación en lo que no son sino factores de un mismo elemento. Me explico. La libertad sindical supone, y es parte consustancial de ella, el derecho de negociar colectivamente. Y la libertad sindical supone el derecho de los trabajadores a realizar acciones para defender sus puntos de vista, tanto en el terreno de la negociación colectiva como en el terreno de la conflictividad laboral propia de cualquier circunstancia humana. De manera tal que
en la lógica de la OIT, con eso resumo la primera parte, libertad sindical, negociación colectiva y huelga son parte de lo mismo y no se pueden entender separadamente. En cambio, en Chile, desde el plan laboral del 79 de José Piñera, se mantuvo en esencia una separación de esos conceptos. Y se entendió por una parte el derecho a constituir sindicatos como la libertad sindical, por otra parte a la negociación colectiva para ciertos grupos, prohibida para otros, y por otra parte la mínima regulación de la huelga como cuestiones separadas, que no son parte de lo mismo, que es la expresión de la voluntad de un grupo autónomo de la sociedad, que son los trabajadores, en busca, digamos, de sus derechos. Fabián, en el caso de este primer abordaje que estamos haciendo con los temas que nos convocan, ¿cuál es la experiencia desde el terreno, desde la federación que diriges tú y, por supuesto, como trabajador y como dirigente sindical? Mira, haciendo un poquito de historia del movimiento sindical portuario, básicamente por ahí, por el año 60, coexistían dos organizaciones, la de los estibadores y los trabajadores de la antigua Emporche. Así como lo planteaba Jorge con el modelo fue destruyendo estas organizaciones hasta atomizarlas. Hoy día tenemos, digamos, básicamente los estibadores por un lado, los trabajadores de las empresas portuarias estatales, los trabajadores de los concesionarios, digamos, y si tú lo miras, cada uno de ellos negocia de manera independiente. O sea, la negociación está centrada en las empresas, ¿ya? Te pongo como ejemplo, las empresas, la Federación, ¿cierto?, de los Trabajadores Portuarios Estatales, cada sindicato negocia en su puerto, ¿ya? No hay una negociación abierta para todos, digamos, y tal como lo planteaba Jorge, la verdad es que tú, con el pasar de los años, ves cómo a pesar de que se tratan de hacer cambios en las leyes, digamos, que por supuesto hay que, en la Constitución, crear, como dice Jorge, tal como lo dice el convenio 87 de la OIT, ¿cierto? Esa es una trilogía, son tres cosas y no pueden estar separadas. El derecho a la libertad sindical, ¿cierto?, a constituir organizaciones sindicales, el derecho a la negociación colectiva y además el derecho a la huelga, pero todo sin condiciones, porque hoy día todo está condicionado. O sea, sí, pero tengo que tener mínimo 8 trabajadores. Si no, no puedo constituir un sindicato. ¿Y qué pasa con las microempresas que tienen 3, 4 trabajadores? Esas jamás van a poder constituir un sindicato. Entonces, por eso que es necesario que, como se ha planteado por varios, las negociaciones colectivas en la Constitución, ¿cierto?, aparte de establecerlas como un derecho, deben ser ramales o supraempresas, como tú las quieras llamar, digamos, pero donde los trabajadores que no tienen derecho hoy día a sindicalizarse puedan hacerlo. O sea, yo puedo tener un sindicato de varias empresas y esos podrían negociar colectivamente, pero hoy día no se puede. Entonces, el mayor empleador en este país son las microempresas. Es el mayor empleador, no son las grandes empresas. Las grandes empresas tienen cubierto eso con las negociaciones colectivas, sin lugar a duda. Entonces, si tú quieres constituir un sindicato, necesitas una gran cantidad de mínimo 8. Si quieres hacer una negociación colectiva, sí, pero solo dentro de la empresa. Si quieres hacer huelga, sí, pero el último invento, ¿cierto? Esto, ¿cómo se llama? Tienes que dejar un grupo de trabajadores para que siga funcionando la empresa. Entonces, eso es lo que ocurre hoy día. La Constitución debe validar todo eso como derechos. Huelga, pero sin condiciones, no necesariamente por una negociación colectiva, porque hoy día la huelga está centrada ahí, en la negociación colectiva. Entonces, ¿cuántos sindicatos hay que no pueden realizar huelgas porque son empresas estratégicas, por ejemplo? Muchas de las huelgas son ilegales. El sector público generalmente, cuando hace una huelga, es ilegal. Entonces,
si uno lo ve desde el punto de vista, digamos, ¿qué pasa con los compañeros, por ejemplo, de la Unión Portuaria? Ellos han logrado conquistas, sí, pero con el empleo de la huelga y con el empleo de la fuerza, digamos, para lograr convencer al gobierno, a cualquier gobierno, no necesariamente este, pero especialmente con este. Yo creo que es sumamente importante que esto sí se constituya en un derecho, pero además yo creo también, quizás, ¿por qué no pensar en que a lo mejor la sindicalización sea obligatoria? Porque hoy día no tenemos cultura sindical en nuestro país. O sea, tenemos que reeducar este país porque tenemos una ausencia de cultura sindical. Entonces, podría ser, por ahí me quedo yo, digamos, respecto a este tema. Sí. Jorge, en este mismo sentido, y estoy pensando básicamente en aquello que hablaba recién Fabián, ¿qué elementos a tu juicio deben estar sí o sí en la próxima Carta Fundamental que tienen que ver con una libertad sindical sin tope y digna o reflejo de lo que debiera ser justamente esta libertad sindical? Mira, yo separaría dos ámbitos. Ya. Uno para mí es la propuesta respecto de lo que debería ser el articulado permanente de la nueva Constitución, y otro es el conjunto de medidas y acciones que deberían estar en un articulado transitorio. En mi modestísima opinión, es solo una opinión. Las que deberían estar en el articulado permanente, pienso, son en general aquellas que nos vuelven al orden de la OIT, es decir, que son los trabajadores los que deciden cómo se organizan, con quién negocian y cuándo declaran la huelga. Eso es la normalidad en el ámbito OIT, por tanto, en la OCDE. Esa es la normalidad. Volver a la normalidad es lo mínimo que podemos pretender en este proceso constituyente. Ahí surge una discusión que es bastante profunda. Yo no podría pretender abordarla en todos sus aspectos, pero me parece pertinente hacerme cargo de ella, al menos para mencionarla, porque existe una tensión al interior de las personas que nos dedicamos a conversar de estos temas, en particular los dirigentes sindicales y los asesores del mundo laboral en general, en donde esta tensión enfrenta dos fuerzas, una que tiende a pensar que es casi superfluo lo que uno ponga en una constitución. Y uno puede observar comentarios de muchos economistas profesionales muy connotados que tienen esa postura y dicen, miren ustedes Brasil, miren México, miren Colombia, miren Argentina, miren algunos países europeos. ¿De qué sirve? Dice, colocar en la Constitución esto o lo otro. ¿De qué sirve si son meras declaraciones que no se cumplen? Con lo cual están haciendo presente algo muy importante. Y por otro lado, se enfrenta a esa tensión la lógica que dice, mira, es fundamental avanzar socialmente en las materias que son importantes para un grupo, una sociedad determinada. Y una forma de avanzar es reconocerlas, y reconocerlas de modo normativo, en términos tales de establecer qué son las normas mínimas de convivencia en una determinada civilización. Y que por lo tanto no es superfluo colocar o no colocar en la Constitución algunos derechos, algunas obligaciones, algunas facultades, porque hace al avance de la conciencia social
respecto a cómo enfrentar estas cuestiones que son importantes para todos. Esa tensión, que como te digo es una discusión mucho más profunda, pero se expresa mucho en lo que acaba de decir Fabián y trae consigo la necesidad de responder, bueno, nos hacemos cargo de eso, tratamos que en la próxima Constitución estén contemplados los derechos laborales. Mi opinión es que sí, como acabo de decir. Y para completar la pregunta, haciéndome cargo del punto que tocó Fabián, yo pienso, soy de los que cree que la Constitución se tiene que hacer cargo no de un modelo ideal, sino que de la realidad chilena. Y la realidad chilena en esta materia es que nuestra sociedad es profundamente antisindical. No existe ninguna cultura sindical. Existió, pero fue podada violentamente. Y otros motivos internos también terminaron de podarla. Y por lo tanto, la propuesta que hace Fabián a mí me parece del todo razonable. Quiero recordar que cuando se estaba yendo la dictadura en el inicio de la transición, existió un proyecto, hubo un proyecto de Código del Trabajo completo, que redactó completo mediante el FERE, entero, del artículo 1 hasta el último, que por supuesto nunca ni siquiera se consideró, digamos, en las reformas que efectivamente hizo Cortázar. Pero hubo un proyecto que decía, mira, nosotros ¿de dónde venimos? De la persecución antisindical más abyecta. Piensa usted, por ejemplo, que en el mundo portuario, a 3 días del golpe militar, fueron los militares de Tija Verde a San Antonio, se llevaron a 5 dirigentes y los fusilaron, para ubicarnos en dónde estamos, de qué estamos hablando. Entonces, sobre esa base, no es absurdo plantearse una disposición transitoria que dijera, vamos a hacer sindicalización obligatoria con desafiliación voluntaria en 1 año. Eso se discutió en el 90. Fracasó por tantas cosas que fracasaron. Pero es una discusión muy pertinente de hacer ahora. Y decir, no valdrá la pena de establecer la obligación de la sindicalización a nivel supraempresa, por supuesto, para que tenga lugar, nos metemos en otra discusión, pero yo sé que me entiende el concepto, en una organización en la cual la gente, por tener trabajo, participa de ella, y luego libremente se puede desafiliar, pero pasado un tiempo. Lo que va a permitir que mucha gente que hoy día no se afilia, o porque tiene miedo, aún hoy, 2020, o porque no le dé el beneficio al sindicato, o porque desconfía de todo tipo de organización, o porque no quiere darle un minuto de tiempo a algo distinto que no sean sus intereses directamente personales, no se va a afiliar a una organización sindical. Y conectando esto con lo que decía antes, afiliarse, tener organizaciones sindicales son consustanciales a la democracia. Es consustancial a la democracia que exista algún grado de organización de poder alternativo a los poderes que lo controlan todo. Y por lo tanto, favorece, con esto termino, el derecho laboral en general tiene 2 características. No solo un derecho social, como otros que están muy en boga, ¿no? Como la educación, como la salud, ¿cierto? Es un derecho social de todos, por vivir en comunidad. Sino que además es un derecho político, porque permite la organización, permite la expresión, permite que este grupo de personas tenga voz y tenga acción. Por lo tanto, en mi opinión, al menos deberíamos volver en el articulado permanente a la tradición OIT y en un articulado transitorio contemplar medidas como esta y, ¿por qué no?, un salario mínimo que fuera igual a las necesidades elementales para subsistir. Gracias, Jorge. Aquí una pregunta, Fabián, la hace Manuel Hidalgo, además candidato constituyente, tengo entendido, por el Distrito 10. ¿Se puede entender la libertad sindical solo como la libertad de cada trabajador o trabajadora de optar a sindicalizarse o no, elegir entre organizaciones sindicales o dividirse en muchos sindicatos frente a un mismo empleador? ¿Es eso la libertad sindical a tu juicio? No. La pusieron no, dura. Sí. No, a ver, si uno entiende que
si entiende el sindicalismo, digamos, o entiende la libertad sindical como un derecho humano prácticamente, ¿cierto? Es como el trabajo, ¿cierto? El trabajo, esa frase que dice dignifica a las personas, es realmente cierto. O sea, no es que el afiliarnos a un sindicato nos convierta o sea, la sindicalización, la libertad sindical, perdón, es mucho más que eso. Es agruparse, reunirse, poder debatir sobre el desarrollo del país, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de tu propia empresa, digamos, va mucho más allá. Es un concepto bastante más amplio, digamos. Jorge lo señalaba hace un rato y hablaba, digamos, que esto va mucho más allá, es mucho más importante. O sea, la libertad sindical está al lado del derecho de expresión de las personas, de los trabajadores en este caso. Entonces, es mucho, mucho más importante. Los sindicatos deben opinar sobre todo. ¿Cómo queremos construir nuestro país? ¿Cómo queremos construir nuestra comunidad, nuestra empresa? Hoy día, ¿cierto? Hay una palabra que está en boga, aceptada en todo el mundo, sostenibilidad, ¿cierto? Eso es parte también, allí dice que tú eres parte de un todo. Entonces, la libertad sindical es eso, es conversar, hablar, debatir y poder llegar a acuerdos, cosas que hoy día no están ocurriendo mucho en nuestro país. Perfecto. Eso, aquí, bueno, hay elementos, por ejemplo, no sé si tú manejas, Fabián, las cifras del área tuya en lo que se relaciona con los trabajadores, ¿no es cierto?, portuarios. ¿Cuántos de estos trabajadores portuarios están sindicalizados hoy en día en la actualidad aproximadamente, en porcentaje? No, el porcentaje total no lo tengo, pero sí existe una alta sindicalización, porque estamos hablando de el mundo portuario es muy sindicalizado, ¿ya? Sobre todo el área de los estibadores, digamos. Te puedo decir que nosotros, por ejemplo, representamos el 80% o un poco más quizás de los trabajadores que están en las empresas portuarias públicas, ¿ya? Entonces es bastante alto el número, digamos. Pero en el mundo de los estibadores hay prácticamente todos que están dentro de un sindicato, una federación, una confederación, digamos. Pero te reitero que si bien la sindicalización es alta, también la atomización. O sea, existen varias federaciones, varias confederaciones. Los estibadores no nos juntamos, o sea, los estibadores no se juntan mucho con nosotros con ellos, etcétera, etcétera. Un poco lo que hablaba Jorge también, ¿cierto? Esto de ese modelo que nos han ido instalando, ¿cierto? Nos ha llevado a esto, ¿ya? Así que, pero la sindicalización es muy alta en esa área. O sea, ese viejo, ¿no es cierto?, adagio que dice que divide para reinar. O sea, parte del sistema, y ahí más de algún cientista político, Jorge y Fabián, han planteado que cuando uno usa el concepto neoliberal o neoliberalismo, no es solo un asunto económico, es un asunto que los economistas, ¿no es cierto?, tomaron en el siglo XX, pero originalmente es un concepto político, porque su estructura es política, o sea, tiene una convergencia política en ese sentido. Ahora, Jorge, nos pregunta Ronald Salcedo si tú coincides con los puntos planteados en Eje Sindical Constituyente respecto a cuáles deberían ser los cambios que se deben integrar en la nueva Constitución, un poco a partir de lo que tú has revisado, ¿no es cierto?, en nuestro sitio web y en las redes sociales. ¿Cuál es tu postura frente a aquello? Sí, Ronald, en general yo concuerdo. Si tú me haces el favor, Jaime, de colocar en la pantalla como lo has hecho, podemos revisarlo. ¿Ya? No sin antes decir algo respecto al punto. Fíjese que yo pienso que estas iniciativas que se han ido multiplicando son tremendamente positivas, permiten hacer este diálogo. Y tengo la impresión, que es lo que quisiera transmitir, que hay mucho avanzado en esto.
es decir, en el ámbito académico, yo no pertenezco a la academia, ¿ah? No soy profesor titular de ningún lado, pero hay muchos profesores de derecho laboral que han escrito, han dedicado muchos años de su trabajo a esto, y por lo tanto uno puede encontrar incluso propuestas de articulado preciso. Le cito un ejemplo concreto, ¿ah? El abogado Sergio Gamonal ha publicado artículos en un libro de la Universidad Católica que se llama Trabajo y Constitución, Trabajo y Nueva Constitución, en donde él propone un articulado concreto. Yo lo voy a copiar, si ustedes me lo permiten, no tengo duda que el colega no va a tener problema con eso, y lo voy a enviar a ustedes, en el sentido de que ahí está mejor escrito de lo que yo podría plantear, lo que hemos conversado hasta el minuto. Bueno, dicho eso, las propuestas que están planteadas y que Jaime está mostrando ahora obedecen a esta lógica de volver a los mínimos que nuestra Constitución debiera reconocer para permitir un adecuado desarrollo del ser humano, no solo en el trabajo, sino que en una serie de áreas. Y para ir concretamente, porque son muchos puntos, vamos al 7, que es el tema que estamos analizando, Jaime. Cada uno de estos es un tremendo punto, entonces me voy a concentrar en el 7, en donde lo primero que dice solo las organizaciones sindicales. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque es muy relevante que las organizaciones sindicales tengan un estatus, independiente de que uno puede hacer el sindicato que uno estime del caso. ¿A qué me refiero con eso? En que, por ejemplo, en una minera, uno tiene que tener el derecho de hacer, me refiero a los trabajadores, de hacer un sindicato que agrupe a la empresa principal, a las contratistas, a las subcontratistas, al territorio. Uno tiene el derecho de hacerlo, otra cosa es que lo haga o no, pero tiene que tener el derecho de constituir esa organización. Y esa organización tiene que tener el derecho de presentarse frente, por ejemplo, al mandante principal y plantear una propuesta. Eso es el régimen OIT. Y volver a ese régimen es lo mínimo. Por lo tanto, que las organizaciones sindicales sean las que participen, a mí me parece lo más adecuado. Cuando dice el sector público y privado, está reconociendo una verdad, ¿no es cierto? Porque el sector público, gracias a su organización, las asociaciones, y presenta su propuesta todos los años y se hace todos los años el mismo procedimiento que no está en ninguna norma y se llega a una conversación con el Ejecutivo. Bueno, eso tiene mucho sentido establecerlo de una manera ya formal. Se ocurre siempre. El nivel donde ocurra la negociación colectiva, si hay un país que es clave, es Chile. El profesor Hernán Frigolé nos decía hace una semana que si hay un punto clave en el diseño de la repartición de la riqueza a través de remuneraciones en el mundo laboral chileno, es este. Porque piensa usted que en la actual situación en que el nivel de la negociación colectiva arreglada recae exclusivamente en la empresa, excluye al 40% de la fuerza de trabajo formal, que no les da el quórum para tener sindicato ni negociación colectiva al interior de la mediana, micro y pequeña empresa. Y quedan afuera al pico, por secretaría, el 40%. Y además usted tiene que agregarle el mundo informal, pues, ¿no es cierto? Que son cerca de 2,5 millones más trabajadores que están en otra condición. Por lo cual, el permitir una negociación ramal es la única manera de llegar a esos niveles. Ahora, hay que tener súper claro, nos decía Figonet, que eso, el permitir una negociación ramal, va a significar discutir una distribución distinta de la renta. Porque la plata es la misma. Y se tiene que repartir mejor. Entonces es un tema que tiene que estar súper claro lo que significa. Y luego va a requerir
una gran conciencia social de los trabajadores en términos de no optar por su negociación privada, que es lo que está ocurriendo en muchos lugares. Hace poco tiempo comentábamos con un ex ministro del Perú que la gente del Perú tiene derecho a negociación por rama, pero no la usan hasta el día de hoy. Hay solo un sector pequeño que lo usa en la construcción. Pero, ¿por qué no lo usan? Y la lógica es que ha primado más intereses particulares de la empresa en cuestión, que considera la organización que es más fuerte, que le puede ir mejor, y no se han generado las condiciones. Entonces, no solo tiene que estar la posibilidad de un nivel superior a la empresa, sino que además tiene que haber una cultura de realizar esto entre todos. Perfecto. Fabián, pregunta Manuel Hidalgo si hay distintas concepciones de la libertad sindical. ¿Cuál es en este caso es tu concepción? O sea, mira, yo creo que sí, porque yo estaba pensando que uno de los temas que es importante de abordar cuando uno quiere hacer estos cambios tan profundos, digamos, es qué tipo de sociedad tenemos hoy día. Y depende en el espectro de la sociedad que estés, cómo tú concibes, tienes diferentes posturas respecto a, por ejemplo, la libertad sindical. Aquellos que, por ejemplo, han tenido como el sector público, por ejemplo, que tiene una amplia historia de trabajo sindical, digamos, la concibe de una manera. El mundo, hay otros que, si tú te fijas, hay organizaciones. Por ejemplo, el mismo sector público negocia colectivamente sin tener derecho a negociación colectiva. Entonces, ellos no tienen negociación colectiva, digamos, incluida. Ellos no están adscritos al Código del Trabajo, sino que el Estatuto Administrativo. Y ahí las cosas son distintas. Entonces, depende del espectro, creo yo, de la sociedad donde estés, es como tú puedes ver, y efectivamente yo creo que hay más de una mirada de lo que uno entiende por libertad sindical. Algunos creen que libertad sindical es poder constituir sindicatos. Otros, como hablamos de esta trilogía, otros piensan que la libertad sindical se constituye con la creación de los sindicatos y la negociación colectiva, ramal, etcétera. Entonces, yo creo que es así. Yo creo que es dependiendo del espectro de donde estés ubicado y de la cultura sindical que tengas también, como organización o como sociedad. Aquí, Jorge, hay una consulta, ¿no es cierto?, de Chuflay Urdemales. No sé si es pariente de Pedro Urdemales, la verdad es que no tengo el dato ahí. Pero dice, la negociación por rama es consecuencia no solo de una normativa legal, sino también de un cambio cultural, un poco lo que estaba hablando recién Fabián, y que genere diálogo entre los trabajadores y trabajadoras para generar un acuerdo a nivel ramal. Y más allá de la pregunta, Jorge, es si los trabajadores y trabajadoras están por una cultura pragmática de ciertos acuerdos que beneficien en un corto plazo un beneficio económico que es absolutamente legítimo, por sobre algunos beneficios que vayan incluso más allá del área donde ejercen su función laboral, sino que beneficien al territorio y que beneficien al país y a la sociedad. De alguna manera hemos cambiado el eje. Estoy recordando los grandes proyectos sociales, sindicales de los 60, de los 70, y no nos habremos transformado en una sociedad individualista donde estamos detrás del bono, del beneficio, de qué sindicato me entrega mejores regalías, por así decir. ¿No habremos cambiado el eje? Hace poco el profesor Gabriel Salazar exponía y decía que el gran logro de la Constitución del 25 de Alessandri Palma, y
el posterior Código del Trabajo, el 31 de Ibáñez, fue sacar a los trabajadores de una concepción más amplia de organización, representada esencialmente en las mutuales, y llevársela a la clase obrera, a los sindicatos. Y decía, ese fue un gran logro. ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen un único propósito, que es negociar con el empleador. Ese está todo construido en torno a esa lógica. Hay algunos sindicatos que de repente negocian con el gobierno, pero son los menos. La mayoría de los sindicatos se enfocan directamente en su relación patrón-trabajador. Sí. Y en ese contexto se quedan. Piensa usted que incluso antes las mutuales manejaban los fondos provisionales de los trabajadores. Después de la Constitución del 25 es que se le arrebató eso y se le entregó primero a los bancos y finalmente con Pinochet a las AFP. La concepción entonces de organización sindical hoy día es la más limitada de todas, la que establece la Constitución del 80 y la que establece las leyes laborales principalmente de Piñera José. Sí. Es la más restringida de todas, con fines sindicales así, está prohibido todo. De partida, usted piense que para la Convención Constitucional la acción gremial es incompatible. La acción de las organizaciones sindicales está prohibida, porque no puede ser política, según la Constitución. Y de ese modo se logra escindir al sujeto trabajador de cualquier otra cosa que no sea pedir el bono. Y si usted eso le suma, como bien introdujo usted, el endeudamiento y el modelo de consumo, estamos en aprietos, digamos, en un círculo muy, muy vicioso que ha reinado a las negociaciones colectivas en los últimos años. Ahora, a mí me gustaría referirme a la pregunta en términos de este cambio cultural al que se refiere. Yo pienso en eso, que efectivamente hay tal cosa, pero que es mucho más, se extiende mucho más que a los trabajadores. O sea, es fundamental que la contraparte empresarial también lo entienda así. De modo que esto funcione. Porque de otra manera, en los países en donde ha habido un mayor salto civilizatorio y por lo tanto mayor redistribución de la riqueza, menor desigualdad, cuando ocurre eso, los empleadores algo entienden de eso. Piensa usted en los suecos, a mí me gusta dar ese ejemplo porque estos eran vikingos. No sé si hay algo más brutal que los vikingos, de donde venía su cultura. ¿eh? Y esto hasta principio, hasta la Revolución Rusa. Y recién ahí ellos hicieron un pacto y ese pacto reconoció el estado de bienestar que tienen hoy día, por cierto, las organizaciones sindicales, y a cambio de eso los ricos de ese tiempo hoy día son más ricos. Es cuestión de querer trabajar, de querer hacerlo, de querer meterse. Y por lo tanto, en mi opinión, el cambio cultural trasciende a toda la sociedad. No se le puede cargar solo a los trabajadores, en mi opinión, porque no va a resultar. Jorge y Fabián, como ustedes quieran, en el orden que quieran. Aquí Claudia Paz Facchinetti pregunta si entonces los y las trabajadoras estamos cautivos por este endeudamiento. ¿De qué manera podemos cambiar este modelo? Yo creo que eso, sin lugar a dudas, ¿ya? Cada vez estamos más endeudados, cada vez los y las trabajadoras de nuestro país están endeudados, pero porque además tenemos que pensar lo siguiente, y ¿cómo se llama? Esto que está ocurriendo, digamos, nos ocurre a los trabajadores, es un diseño que viene de hace mucho tiempo, digamos. Lo señaló el profesor Salazar en su exposición, digamos. Acá hay un diseño, no es antojadizo esto. O sea, no fueron, si se puede usar el término, criando así. Nos fueron enseñando que este era el modelo. Había que ser exitista, había que tener la mejor marca, el mejor modelo de celular, etcétera, etcétera. Entonces, nos fuimos, tenemos una sociedad consumista
individualista, y por supuesto que eso nos ha llevado a esto. Entonces yo creo que, ¿cómo salimos de esto? Bueno, es que hay que hacer un cambio en la sociedad, eso que duda cabe. O sea, la sociedad chilena tiene que cambiar, o sea, el modelo de la sociedad tiene que cambiar, y yo creo que ya está cambiando, ¿eh? Si vemos el estallido social, eso es un antes y un después. O sea, la sociedad chilena quiere un cambio, y salieron a protestar en la calle desde los niños hasta los abuelos. O sea, eso marca el punto de inflexión. Ahora, Fabián, perdona que te interrumpa en este acápite que tú acabas de hacer. No vimos con obviedad, me puedo equivocar y tú me corriges, por favor, si en este estallido social también hubo una presencia manifiesta del sindicalismo chileno. yo diría que sí estuvo presente, pero es que este estallido es de la sociedad, ¿ya? En su conjunto, ¿ya? Entonces, si tú lo ves, cuando en alguna de estas manifestaciones aparecía algún tipo de bandera, la gente rechazaba eso. ¿Por qué? Porque este estallido es de todos. No tiene liderazgo, no tiene forma, pero sí tiene claro qué es lo que se quiere, ¿ya? Entonces, ¿la gente qué quiere? Un trabajo digno, o sea, una vida digna. O sea, ir a un consultorio que te atiendan, que estén todos los elementos para que te atiendan los profesionales. Quiero que mis hijos se eduquen, educación de calidad, pero ¿de qué otra manera pudiera ser la educación? Entonces, Fabián, sí, perdona, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo se puede tener un trabajo digno en una sociedad que ustedes mismos han declarado que es neoliberal, que es de un capitalismo salvaje, impuesto sin Congreso y sin opciones, ¿no es cierto?, de haber reflexionado la Constitución del 80? No hubo contrincante en la Constitución del 80, fue abierta, incluso históricamente, a diferencia de Inglaterra con Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, o con Reagan en el caso de Estados Unidos, que tenían, ¿no es cierto?, cámaras que en algún momento filtraron ese capitalismo salvaje. Sin embargo, en el país no hubo oposición a la dictadura de Pinochet. Entonces, ¿cómo se puede tener hoy día, ¿no es cierto?, en el 2020, un trabajo digno en una sociedad neoliberal? Bueno, voy a volver a insistir, digamos, que la única manera que yo veo, visualizo esto, es lo que está ocurriendo con la sociedad, porque la sociedad dijo, hasta hoy día, hasta aquí nomás llegamos, ¿cierto? Ahora, esto que estamos haciendo hoy día es una de las maneras para hacer ese cambio, para lograr, ¿cierto?, lograr estos cambios. Nuestro país es un país de leyes. Si no existe la norma, no se puede lograr nada. Entonces, nosotros tenemos que lograr hoy día el cambio de la Constitución, y también, no solamente la Constitución, sino que también las leyes, para que logremos tener lo que entendemos la mayoría como un trabajo digno. Porque eso es básico para todos. O sea, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país quieren tener un sueldo que les alcance para vivir, para educar a sus hijos, para, ¿cierto? En el fondo están diciendo, y estamos diciendo todos, basta los abusos, pero tenemos que construir, yo pienso, una nueva sociedad en base a que este trabajo digno tenga relación con los beneficios a los que todos tenemos derecho, y por beneficio no hablo beneficios económicos, sino que beneficios sociales, culturales. Tenemos que reeducar a nuestra sociedad, o sea, entender que el sindicalismo es parte de la política es parte del sindicalismo y parte de las libertades que todos debemos tener. Sin eso no vamos a avanzar y no vamos a lograr, digamos, dar el salto que tenemos que dar. Sí. Acá hay una pregunta, Jorge. Arturo Pino Peñalosa, dirigente del sector público. En el contexto del trabajo por la nueva constituyente, ¿cómo ustedes ven la libertad sindical
en apoyo a la independencia sindical versus el sindicalismo político partidista. Sí, mira, en esta materia, como es lógico, ha sido muy debatida y tiene mucha historia. Por ejemplo, hay alguna escuela que entiende que la forma adecuada de proteger al sindicalismo es establecer leyes de sindicato único. Y se argumenta en favor de esa postura que el sindicato único es el que permite aglutinar la mayor fuerza del mundo de los trabajadores y por lo tanto ser una contraparte más potente y más escuchada y más respetada. Por otra parte, la experiencia del sindicato único ha tenido expresiones totalitarias, como fue su incorporación en las constituciones del régimen de Franco, en el corporativismo español, de Mussolini, en el fascismo italiano, y por cierto en otros regímenes como el de Hitler o el de Stalin, en donde el partido único también tiene un correlato en el sindicato único y en la institución única hasta la última expresión de la sociedad. De modo tal que en la experiencia que intenta compatibilizar la efectividad de la organización sindical con la libertad sindical, que permite combatir estas expresiones más extremas que yo acabo de relatar, a lo que se ha llegado en la lógica de la OIT es a la construcción de un concepto que se llama organización sindical más representativa, que es un concepto que la Organización Internacional de los Trabajadores reconoce. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que habiendo muchas organizaciones con topes y quórum razonables que la ley tendrá que ver, en un caso la Constitución, permitiendo la posibilidad de más de un sindicato, sea diferente la opinión y la acción de la organización más sindical más representativa respecto de las otras. Por ejemplo, que en determinadas materias la voz de la organización sindical más representativa sea aplicable a todos los trabajadores de la empresa y no solo a los socios de su organización. Esa es una salida que se ha buscado en este sistema. La independencia sindical es parte esencial del funcionamiento de la institución y en mi opinión, fíjese lo que le voy a decir, en mi opinión está ligado a los mecanismos de control de parte de las bases respecto de la dirigencia. Porque el dirigente sindical teórico no solo puede ser presionado en su independencia respecto de un partido, sino que por cierto también de un patrón, de un grupo de interés, de una familia. De modo tal de que las presiones que pueden contaminar su accionar son variadas. Y por ese motivo la forma que en general se ha adoptado como la mayor capacidad de defensa de la autonomía del sindicato es que el sindicato funcione y que tenga asambleas y tenga organismos de control y fiscalice y revoque a los sindicatos y sus dirigentes que no cumplan sus mandatos. Esa es más o menos la mirada que tengo yo. Perfecto. Aquí hay otra consulta, Fabián, la voy a hacer textual, la voy a poner aquí textual para que no haya problema. Después no me reclamen los seguidores ahí. Don Ronald Salcedo pregunta si los cambios que requiere esta Constitución solo deben venir de los independientes. ¿Cuál es tu percepción de aquello? No, yo creo que, digamos, si queremos construir una nueva Constitución para todas y todos, no podemos excluir a nadie, digamos. Tenemos que tener todas las opiniones sobre la mesa. Lo que debemos ser, creo yo, lo más inteligente posible en elegir las que son importantes para todos y todas. O sea, eso es lo evidente. O sea, si no, estaríamos haciendo lo que hemos dicho que nos han hecho por años, ¿cierto? Nosotros seríamos sectarios, estaríamos segregando. No, eso no. Yo creo que
todas las opiniones y todas las corrientes y las vertientes tienen que estar sobre la mesa. Y sobre lo importante, y te vuelvo a reiterar, es que nosotros seamos capaces, ¿cierto?, de recoger aquello que realmente va a permitir cambiar la vida de los chilenos, chilenas. Yo creo que ese es el punto central. Correcto. Jorge, mira, aquí hay una pregunta bien dura que no es menor, ¿eh? Yo creo que muchos ciudadanos y ciudadanas nos hacemos la misma pregunta. Si no habrán grupos conservadores, ahí se mencionan algunos partidos políticos, pero más allá de aquello también quienes están detrás de estas ideas de conservar la Constitución del 80, que vayan finalmente a lograr este objetivo. No volveremos a una Constitución 80 remasterizada, maquillada. ¿No hay un peligro de aquello? ¿Qué podría fortalecer una nueva Constitución, ¿no es cierto?, que refleje de una u otra manera las distintas ideas, que es súper complejo también, que todos se vean reflejados, ¿no es cierto?, en esta Constitución, en esta nueva Carta Magna? Bueno, es una pregunta muy profunda. Yo voy a tratar de contestarla desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo. Uno siempre hace eso, pero en este caso es todavía más necesario hacer la salvedad. Mire, yo pienso, en primer lugar, Oliver, que hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Leía en un diario de hoy que en el distrito 10, que es Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, enorme, digamos, hay tantos candidatos que, según varios analistas que ahí firman con su nombre, expertos electorales, incluso la derecha podría ganar más, 5-3, saca alguien un cálculo ahí. Hoy otros decían 4-4, porque en ese distrito se eligen 8 convencionales a la convención de abril. Entonces, lo primero que uno piensa es que por ese diseño no vamos a llegar, no vamos a llegar a la posibilidad de generar una mayoría que permita cambiar la Constitución, porque bien sabemos que hay un sector de Chile que está además georreferenciado, que vive muy bien y que por lo tanto no tiene interés de cambiar nada sustancial, y corresponde más bien al resto, en mi opinión, que seamos capaces de adoptar criterios realistas de elección de convencionales que permitan una mayoría que nos permita redactar una constitución distinta, de modo tal de que el empeño que desde el 18 de octubre está llevando adelante el pueblo chileno no se vea defraudado. Esa es como mi impresión. Correcto. En relación, se ha hablado mucho de la cultura sindical, de cuán preparados están los dirigentes sindicales para enfrentar esta nueva Carta Constitucional, pero ¿no hace falta ahí también una relación entre las empresas, los sindicatos, los trabajadores con sus propios territorios? ¿No ha faltado esa relación que pudiera existir y que se veía en el pasado? Y perdonen que yo vuelva a los 60, a los 70, en lo más que tengo fresco, digamos, hasta el 73, en que la relación entre los estudiantes, los pobladores, los trabajadores, los sindicatos, era una sola fuerza. No hay ahí también una falta también de una escuela, tal como plantea Carlos Ollar, se plantea por ahí una escuela sindical nacional. ¿No hace falta también una preparación? Porque en ese sentido también, en el mundo empresarial, yo veo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que las empresas y sus equipos están mejor preparados muchas veces que los dirigentes sindicales. ¿No hace falta ahí también un mea culpa de parte de la dirigencia sindical nacional? Bueno, voy a recoger el guante. Bueno, es que te vuelvo a insistir, digamos que no sé en qué minuto, ¿cierto? Probablemente en el tiempo de la dictadura, ¿cierto? Nos fuimos perdiendo como sociedad. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, el mundo social es uno,
no son varios. No existe un mundo sindical, un mundo social, el mundo territorial, digamos. Si uno, volviendo a los años 60 y 70, ¿cierto? La vida política en general participaba de todas las instancias de la comunidad. Estaba presente en la junta de vecinos, en el club deportivo, ¿cierto? Construíamos sociedad desde la base, ¿ya? Hoy día no construimos sociedad desde la base, no hacemos eso, ¿cierto? Alguien está construyendo con nosotros un modelo de sociedad, y entonces en ese modelo hemos ido nosotros siguiendo ese modelo, ¿cierto? Y vamos siguiendo ese modelo y trata cada uno a su manera de ir rompiendo ese esquema, ¿cierto? Los dirigentes sociales por un lado, los sindicales por otro, ¿cierto? Pero hay una desconexión de los mundos, o sea, y esa desconexión nos ha llevado a lo que estamos hoy día, ¿cierto? Producto de la presión social tenemos hoy día la posibilidad de discutir esto, o alguien se hubiese imaginado el año pasado que podríamos haberlo hecho. Entonces, lo que es importante aquí es cómo no solamente vamos a cambiar la Constitución, sino cómo vamos a cambiar este modelo, porque en el fondo podemos tener un modelo neoliberal, ¿sí? ¿Por qué no? Si otros países lo tienen. O sea, aquí el problema está en el equilibrio de las fuerzas, en el equilibrio del poder. El poder está en un solo lado. El poder económico, financiero, ¿cierto? Maneja el poder político y maneja el poder de las armas también. ¿Mm? Nosotros no. ¿Y quién tiene la mayor fuerza? Nosotros. Pero ¿qué nos pasa? Que no somos capaces de vivir, de juntarnos, de conversar, de debatir, ¿ya? Cada uno está encerrado producto de este modelo y producto además de cierto, de que uno ha adquirido este modelo, ¿cierto? No vive en comunidad, no vive en, ¿cierto? No habla con el vecino. Esa cosa tan simple de hablar con el vecino no lo hace, no se puede. Entonces, llegas a tu casa, cierras la puerta y ese es tu mundo. Entonces, claro, eso es lo que está ocurriendo hoy día, pero yo tengo esperanza. Yo creo que el estallido social marca algo, el cambio de la Constitución. Ahora, yo quiero volver a algo que señalaba Jorge, que a mí me parece súper relevante. Si nosotros no somos capaces, como este grupo, ¿cierto?, lo está tratando de hacer, de postular candidatos que además, ¿cierto?, adhieran a lo que nosotros queremos como cambios constitucionales, pero además a votar por aquellos, ¿cierto? Y a que además, no, oye, si en un distrito van a haber 50, ¿qué posibilidad tendremos nosotros como independientes, como representantes del mundo social, de tener alguna posibilidad de ingerir en esa constitución? Ninguno. Hasta que no entendamos eso, si nosotros no logramos eso, es culpa de nosotros, de nadie más. No hay que echarle la culpa a nadie. Sí. Y Fabián, a propósito de lo que tú decías, fíjate que un caso que me llama la atención, más de alguien me va a decir, bueno, pero es que los alemanes son un país desarrollado, ¿ya? Tú sabes que yo tuve un profesor, un gran economista, Hugo Facio, ¿ya? Que una vez nos explicó la diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados. Y nos dijo, lo que pasa es que los países desarrollados son los que toman sus propias decisiones y los subdesarrollados toman las decisiones de los desarrollados. ¿Te fijas? Y me acordaba de que cuando surgió este tema de la pandemia, la primera ministra alemana, ¿no es cierto?, Merkel, sentó a las grandes federaciones de trabajadores para ponerse de acuerdo cómo iban a enfrentar el tema de la pandemia, del punto de vista no solo de la higiene, sino que también de la economía. ¿Te fijas? Entonces, esa fuerza de la que hablas tú, Fabián, es súper importante recuperarla. Y como dice, ¿no es cierto?, Manuel, la única forma es la unidad de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Finalmente, ya hemos pasado un poco del tiempo, Jorge, le agradezco a ambos, pero no puedo cerrar este capítulo sin preguntarte, Jorge, de esta lectura que tú has hecho, de este planteamiento, de este decálogo
de eje sindical constituyente, ¿cuánto de aquello te hace sentido y cuánto de aquello siente tu adhesión a este proyecto de convergencia de las chilenas y los chilenos por un trabajo digno? Mira, yo pienso que eso tiene una respuesta bien precisa, y es lo siguiente. A mí me parece que es un tremendo aporte el proponer un conjunto de normas para la Constitución. Creo que obedece a entender el momento en el que estamos viviendo, la posibilidad que existe. Yo concuerdo con el espíritu de la mayoría de las normas. Creo que hay muchos otros que también han hecho otros aportes que son dables de considerar, y creo que el lugar natural donde se deberán debatir las formas más específicas de concretar estos derechos va a ser la Convención Constitucional. Va a haber una oportunidad de debatir. Pero el conjunto del esfuerzo del decálogo yo lo comparto, creo que es un aporte a la discusión y lo saludo como tal. Ahora, quisiera terminar antes de despedirme y agradecer, por cierto, la invitación muy sentidamente, con dos reflexiones, digamos. Una, ligándolo con la pregunta que tú me haces, ¿eh? Una, sintamos lo que hacemos como un aporte, digamos, no como la verdad, de manera tal de que podamos dialogar con otros sectores más o menos afines y que eso se refleje en un programa que sea mucho más colectivo y que ojalá lo adhieran las organizaciones sindicales con poder, que son poquitas. Está la Unión Portuaria, que para el puerto, para los puertos en Chile y logran cosas, y no hay mucho más. Hay algunas organizaciones puntuales, ahí no es el caso debatirlo. Pero si esas organizaciones adoptan, le hacen los mineros, alguna organización más por ahí del sector construcción, etcétera, se adoptan un programa, es muy posible que la asamblea que se va a reunir, que ojalá sea asamblea, se me sale la palabra asamblea, en vez de convención, los escuche. Más que a la opinión docta de todos los que han escrito 50 años acerca de esto, que tienen muy buenas ideas. Les cito algunas nomás. Negociación por ramo, por lo que dijimos, porque si no hay negociación por ramo, usted deja fuera a 40 más 20, el 60% de la masa laboral chilena, al tiro. Nunca va a negociar colectivamente, si no tiene posibilidad de participar en un nivel por ramo. ¿Ya? Segundo, salario mínimo al tiro. Salario mínimo al nivel de las necesidades de una familia, para vivir con decencia. 506.000 pesos creo que son hoy día según el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo menos eso. Son cuestiones elementales que hay que lograr, porque más allá de lo difícil que es toda esta tarea en la que se halla el pueblo chileno, no hay que pensar que se acaba todo aquí. Incluso hay que tener la capacidad de pensar que la convención no dé los resultados que esperamos. Por todas estas razones que hemos discutido, el esfuerzo va a continuar. Lo que reflejó el estallido, el descontento popular, va a continuar. Y por lo tanto, los esfuerzos que nosotros estamos tratando de hacer también tienen que continuar. Perfecto, gracias Jorge. Fabián, en estos minutos finales, ¿tú ves, no solo con los independientes, ves alguna luz al final del túnel? ¿Crees que es posible cambiar la carta fundamental? A ver, pues todo puede ocurrir, digamos, ¿cierto? Pero yo sí veo la luz al final del túnel, ¿eh? Porque tú tienes que pensar que, si bien es cierto, podríamos pensar, ¿cierto?, nosotros que la derecha, ¿cierto?, la que quiere mantener el status quo, llamémoslo así, no necesariamente la derecha, solo necesita 1/3, ¿ya? Entonces, el resto necesitamos 2/3, ¿ah? Y si además esos 2/3 ni siquiera conversan, entonces estamos en problemas. Sin embargo, Jorge lo señalaba hace un rato, es muy importante señalar algo que es la presión social. Hoy día el pueblo chileno volvió a la raíz, a la presión social. Está entendiendo
Si bien es cierto, no hemos entendido el poder que tenemos, sí estamos entendiendo que tenemos poder, ¿ya? Que tenemos que caminar, ¿cierto? Va a ser un camino largo, digamos. Ojalá se dé el cambio constitucional, digamos, como esperamos la gran mayoría de los chilenos que se dé, pero aún logrando el cambio constitucional, tienes que cambiar las normativas, las leyes. O sea, sí, tú vas a instalar los principios, los derechos que quieres, pero después tienes que cambiar las leyes que están debajo, y ese es otro trabajo. Entonces, si yo veo algo positivo de esta pandemia, ¿cierto? Es que hemos logrado hacer esto. Hoy día estamos conversando, estamos hablando, estamos debatiendo. Y no solamente unos cuantos, sino que muchos en el país, ¿ya? Cuando alguien decía, hay que hacer una escuela sindical, esto es escuela sindical, pues, el debatir, el conversar, el hablar, ¿cierto? No se trata de aprender cosas, ¿cierto? Está bien, hay que educar a la gente, pero también esto es muy importante, tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que aprender a, como decía Jorge hace un rato, ¿cierto?, a que yo pueda hacer que no tenga la razón. Algo tan simple como eso, hoy día no está ocurriendo en nuestro país. ¿Ah? Tú escuchas a todo nivel, una persona, no debaten, discuten, pelean prácticamente. Entonces, yo los llamo a eso, a la unidad, digamos, yo llamo a que entendamos que el otro puede tener la razón y que el fin último es que todos los chilenos salgamos favorecidos con este cambio constitucional. Además, es que es una oportunidad única. Si la desperdiciamos, no vamos a tener otra. Perfecto. Eso, Jaime. Gracias. Bueno, agradecerle a Fabián Aedo, ¿no es cierto?, el presidente FENATRAPORCHI, ¿no es cierto?, los portuarios. Yo imagino así en la política ficción, si separan los portuarios y separan los mineros, separa el país. Así de simple. Así de simple. ¿Qué mayor presión social que aquella? ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, yo no digo que sea el único camino. No estoy llamando a la paralización de estos sectores. Es simplemente política ficción nomás. Uno tiene derecho a imaginar qué pasaría en caso de. Bueno, Fabián, Jorge, hoy un placer, un honor. Nos pasamos harto rato, pero estuvo muy... Mira, yo no te digo la cantidad de saludos y preguntas que se nos quedaron, pero bueno, no será la última vez. Este es el penúltimo programa de diciembre. Vamos a estar juntos la próxima semana, el próximo martes. Vamos a celebrar tranquilos la Navidad en familia, obviamente. Y por cierto, nos vamos a encontrar en enero también, ya camino, ¿no es cierto?, a poder conversar con algunos constituyentes que ya estén en tierra derecha, ¿ya?, y que quieran representar parte, ¿no es cierto?, de este decálogo o de este manifiesto que tiene esta plataforma respecto, ¿no es cierto?, de lo que queremos para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Así que, Jorge, un abrazo, que tenga una buena Navidad en familia, con sus amigos, con sus seres queridos, igual para ti, Fabián, y a través tuyo, para todos los portuarios y portuarias también, ¿no? Yo te pregunté al principio y nunca me respondiste si eran portuarias, también si habían mujeres. Sí, también hay, sí, también. Ya, entonces, las portuarias. Hagamos inclusión de género en el lenguaje también, pues, don Fabián. ¿Ah? Todos los que nacimos en el siglo XX nos cuesta un poco más. ¿Ah? Fuimos moldeados de otra manera. Bueno, un abrazo a cada uno de los seguidores, a quienes nos hicieron preguntas. Lamentamos no poder responder a todas, a los comentarios también. Así que tuvimos un excelente trabajo hoy día también con quienes están en nuestra sintonía. El próximo martes, con un importante tema, con importantes invitados como ustedes, nos encontramos en Facebook Live, ¿no es cierto?, Eje Sindical Constituyente. Un abrazo, que estén muy bien y feliz Navidad. Chao. Feliz Navidad para ti, Jaime. Chao, que estés bien.